Aislante. Antiguamente la función de aislamiento, cuando era necesaria, se lograba aumentar el espesor de los materiales constructivos disponibles, como son la madera, la tierra y las piedras. Aunque hay que señalar que algunas culturas desarrollaron técnicas de aislamiento ingenioso, como los esquinales, para añadir capas de piel interior de los iglús para generar cámaras de aire que reducen la pérdida de calor. Aislamiento resistivo. Además del vacío, los peores conductores de calor suelen ser los gases como el aire. Especialmente se evitan sus movimientos consecutivos. Estos últimos se pueden lograr atrapando el gas en pequeños compartimientos o en pequeñas capas delgadas. Placas y paneles. Las placas rígidas generalmente se hacen con espuma sintética, como el poliestireno expandido. En ocasiones también se producen mediante materiales fibrosos pesados. Algunas placas incluyen películas infractantes para reducir también la transmisión de calor por radiación. Fieltros. Los filtros o colchoneras se fabrican con distintos tipos de fibras que pueden ser sintéticas, de vidrio, minerales o naturales. Las fibras de vidrio se producen con arena y vidrios reciclados, mientras que la fibra de mineral se hace con una mezcla de roca basálticas y residuos metálicos. Por lo que respecta a las fibras naturales, se han desarrollado filtros a partir de la lana, el algodón e incluso productos eficientes como las placas aislantes. Ya en otro punto tenemos aislantes rociados. Los aislantes rociados se componen de fibras sueltas o pequeñas, agregándoles generalmente adicionando con adhesivos para hacerlos más resistentes. Se suelen producir con fibras de vidrio, minerales o celulosa. Espuma de relleno. Las espumas de relleno, generalmente producidas con materiales como poliuretano, se introducen directamente en las cavidades de algunos cerramientos. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y maestro ingeniero Amador Calderón. Nosotros somos el grupo número 11, que está conformado por Espinales Delgado Erlinda, Paredes Saltos Andy, Zambrano Isaguirres David, y quien les habla, Cedeño Briones Jonathan. Nuestro tema es materiales compuestos y materiales aislantes. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Paredes Saltos Andy. Pertenezco al grupo número 11 de Construcciones Rurales 1. A partir de ahora le voy a dar a conocer un poco de lo que es nuestro tema. ¿Qué son los materiales compuestos? La definición. Se define como a las combinaciones de uno o dos materiales a partir de una unión química o no química. Estos materiales, a partir de una unión química o no química, forman compuestos que poseen propiedades mejores a las que presentan los materiales por sí solos. Los componentes del material compuesto no deben disolverse ni fusionarse completamente entre ellas. Los materiales deben identificarse por medios físicos, ya que son heterogéneos. Los tipos de materiales compuestos. Los materiales compuestos se deben clasificar en función de, por ejemplo, función del tipo de matriz. Materiales compuestos de matriz metálica. Estos materiales tienen una alta resistencia y muy bajo peso. Como por ejemplo, aquí observamos un rallador, un rayo. Y está conformado por una parte metálica y una pequeña parte de polímero o plástico. Y como dice las propiedades, que es bien resistente, tiene una alta resistencia y con un bajo peso. Materiales de matriz cerámica. Mejores propiedades cerámicas tradicionales como la resistencia y la tenacidad.
especialmente en rangos de bajas temperaturas. Aquí, como podemos ver, tenemos un pequeño pedazo de cerámica tradicional de casa, y como materiales compuestos de matriz polimérica, son materiales con buena propiedad mecánica, resistente a la corrosión y a los agentes químicos. Por sus propiedades físicas, pueden ser moldeados con absoluta libertad de forma. Aquí detrás de ejemplo un plato desechable. Como dicen las propiedades, puede coger la forma que se desee. Una botella plástica. Las botellas plásticas muchas veces vienen en formas diferentes, con diferentes estilos. Eso es lo que vienen a ser las propiedades de los materiales polímeros. Y por lo último, tenemos los materiales estructurales. Un material compuesto estructural está formado tanto por materiales compuestos como materiales homogéneos. Se clasifican los compuestos estructurales en compuestos laminares, estructuras de sándwich y estructuras no laminares. En los materiales compuestos para estructuras tenemos los homogéneos, que pueden ser ripio, piedra, arena y otro tipo de materiales que se encuentran en el medio. Y los materiales compuestos para la construcción tenemos que son el cemento, aditivos, hierro fundido, etc. Muchas gracias. De ingeniero amador, mi nombre es David Zambrano, estoy en el grupo 11. Bueno, yo voy a acotar que las características de los materiales compuestos. Las características de los materiales compuestos son alta resistencia. Los materiales compuestos tienen una alta resistencia debido a su peso. Baja densidad. Los materiales compuestos proporcionan una buena resistencia debido a su peso, no como los metales, que debido a su rigidez, su densidad es mayor. Flexibilidad de forma. Debido a que las fibras de refuerzo pueden trabajarse con mayor facilidad que otros materiales en su proceso, de acuerdo de la matriz. Alta resistencia eléctrica. Bueno, los materiales compuestos de aislamiento eléctrico. Gran capacidad de consolidación de partes. Los materiales compuestos permiten que el ensamblaje de componentes reducidos, así el número de elementos, y reducimos el número de empate. Bueno, comportamiento de fatiga. El comportamiento de fatiga de los compuestos es bueno porque al ser así es un material amorfo, es decir, que no tiene una estructura ordenada y se lo puede amoldar a cualquier parte, no como los metales. Matrices usadas en los materiales compuestos. Termoplástico. El termoplástico con altas fuentes de calores se puede estructurar a un vaso, se puede moldear a muchas cosas. Y al enfriarse llega a la forma deseada. Elastoformos son polímeros que poseen una cadena con mucha libertad de movimiento,
puede ser como una cadena de una oruga de caucho, una cadena y tiene mucho movimiento, es flexible. Y el termoestable, este de acá con temperaturas elevadas se deshace su componente, se va derritiendo químicamente. En cambio, si es una temperatura alta pero al ambiente, no se derrite y se mantiene. Mi nombre es Erlinda Delgado Espinal y vamos a tratar el tema sobre las principales características de los materiales compuestos, que aquí vienen incluidos lo que es la alta resistencia, la baja densidad, la flexibilidad de formas, la alta resistencia dieléctrica, la gran capacidad de consolidación de partes, la resistencia a la corrosión, el comportamiento a fatiga, la reducción de costos de mantenimiento. En lo que incluye la alta resistencia, quiere decir que los materiales compuestos tienen una alta resistencia en relación a su peso, tal como lo indica. La baja densidad. Los materiales compuestos proporcionan una buena resistencia por unidad de peso, no como en el caso de los metales, ya que su densidad es mayor. Al hablar de la flexibilidad de formas, quiere decir que debido a que las fibras de refuerzo se pueden trabajar con mayor facilidad que otros materiales, antes del proceso de curado de la matriz, se puede realizar una gran variedad de formas y acabados. Sobre la alta resistencia dieléctrica. Los materiales compuestos son aislantes eléctricos. La gran capacidad de consolidación de partes. Los materiales compuestos permiten el ensamblaje de componentes, reduciendo así el número de elementos y por tanto necesitando menor números en uniones. La resistencia a la corrosión quiere decir que esta propiedad viene determinada por el tipo de matriz que se utiliza. De esta manera se puede seleccionar matrices con resistencia a cualquier medio corrosivo. ¿Qué entendemos por comportamiento a fatiga? El comportamiento a la fatiga de los compuestos es bueno, al ser material amorfo, es decir, no tiene una estructura ordenada, no sufren los mismos efectos de fatiga que los metales y su resistencia es mayor. La reducción de costos de mantenimiento, al tener una buena resistencia a la fatiga y presentar muy buena resistencia a la corrosión, se reducen las tareas de mantenimiento y costos de reparación. A continuación hablaré sobre los beneficios de aislantes térmicos en construcciones. Definimos a los aislantes térmicos que tienden a reducir significativamente el consumo de energía en grandes edificios, fábricas y hogares, de lo que hace que se les considere una buena inversión a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, son los materiales que son más recomendables porque reducen la cantidad de moléculas de dióxido de carbono en el medio ambiente por el mismo ahorro de energía que producen. Algunos de estos beneficios son los siguientes: habitaciones y lugares resguardados, ahorro de energía, preservación de la estructura, excelente calidad en materiales, no son tóxicos y además la plusvalía. A continuación detallaré cada uno de los beneficios antes mencionados. Hablar sobre las habitaciones y lugares resguardados. El uso de aislante térmico en construcción, como son en muros y techos, trae consigo beneficios como el control de la temperatura interna, evitando que se caliente o se enfríe en poco tiempo, logrando así un mayor confort para los habitantes. Además está el control de la humedad y prevención en generación de hongos y moho. Y el control del ruido interno y externo, haciendo así de tu habitación un lugar tranquilo, propicio para el descanso y el estudio. Gracias a los aislantes térmicos usados en techos, habitaciones, se mantienen más fresca en verano y guardan su calor en invierno. Esta no es una tecnología que solo se use en grandes edificios, se puede implementar en cualquier casa. Hablemos sobre por qué es importante el ahorro de energía, pues debido a que la transferencia de calor de dos lugares está restringida gracias a los aislantes, se requiere menos energía para mantener la temperatura deseada en una habitación. El diseño del sistema de calor de los edificios, la mayoría de las veces, se traduce a pérdidas para el medio ambiente y para la empresa porque se tiene que pagar por manutención o desajustes. Los aislantes térmicos permiten que esta inversión y este daño al medio ambiente sea menor, el uso de la energía sea más eficiente y las pérdidas de reparación sean mucho menores. Al ahorrar energía, ahorras dinero. ¿Qué es la preservación de la estructura? Pues debido a los cambios de temperatura, las estructuras de los edificios se comienzan a dañar
y sufren ligeras alteraciones, que si no son atendidas a tiempo pueden causar un daño mayor. La prevención y protección es lo ideal. El techo. Al hablar del otro beneficio, como es la excelente calidad en materiales, podemos definir que existen distintos tipos de materiales para generar este efecto aislante de temperatura, pero no todos son ideales o los mejores para tu negocio. Muchos de ellos son en base de un tipo especial de concreto o ladrillo. Sin embargo, en el mercado existen otros tipos de materiales más ligeros y de mayor cobertura, a comparación de los tradicionales. Otro beneficio es que no son tóxicos, son una buena opción para resolver los problemas sin dañar el medio ambiente y a tu salud. Y, por último, la plusvalía. ¿Por qué es tan importante la plusvalía? Pues una construcción aislada es una construcción ecológicamente y energéticamente sustentable. Por lo tanto, le da a tu propiedad un mayor valor, el cual tiene un retorno de una inversión en el primer año de vida de construcción. Gracias a las ventajas mencionadas anteriormente, podemos asegurar que al considerar materiales aislantes en el diseño de construcciones, más que ser un gasto, es una inversión que recuperarás desde el primer día que la construcción empiece a trabajar.